Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de la Dirección del Hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica semanal del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Antes de iniciar, debo pedirles que, en caso de que Protección Civil nos pida evacuar el auditorio por algún motivo de emergencia, la mitad del auditorio hacia atrás deberá salir por la puerta principal hacia la calle de Industria, que se encuentra a mi costado derecho, y asimismo las personas que ocupan la parte anterior del auditorio deberán salir en forma ordenada por esta puerta que dice ruta de evacuación, también hacia la misma calle de Industria, y ahí esperaremos instrucciones, y cuando se evalúe el auditorio podremos regresar y ocupar nuestros lugares previa señalización por parte de Protección Civil. Y bien, continuando con nuestro día académico, hoy contamos con la presencia del grupo completo de médicos especialistas del Servicio de Alergia e Inmunología, encabezados por el doctor Javier Gómez Vera, quien es el jefe del servicio, y lo acompañan la doctora Elia Angélica Contreras y el doctor José Jesús López Tiro, quienes son médicos adscritos de este mismo servicio, y vamos a revisar junto con ellos un tema de mucha actualidad y de suma importancia para los profesionales de la medicina, que se llama el tema rinitis alérgica. Démosle un fuerte aplauso a nuestros profesores de este día y les agradecemos que hayan aceptado la invitación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Nava por la excelente presentación, a mi compañero y amigo, y también agradecemos a las autoridades de enseñanza del hospital por la invitación de esta sesión general. Bueno, pues uno de los temas que fundamentalmente manejamos en el servicio de alergia y inmunología clínica es precisamente la rinitis alérgica, una entidad que, como platicábamos hace unos momentos, ha aumentado de manera muy importante, principalmente durante los últimos años, décadas inclusive. Desde los años 70 se ha notado una elevación muy importante de su prevalencia de esta enfermedad, y que indudablemente esto amerita una actualización y una constante revisión de estos casos, ya que muchas veces erróneamente se pueden establecer diagnósticos como rinitis alérgica, rinitis no alérgica o de otras comorbilidades que vamos a platicar a continuación. Primeramente quisiera externarles estamos realmente congratulados de que el servicio de alergia está cumpliendo prácticamente casi la edad del hospital, a través del doctor Villanueva, el doctor Modesto Orea, que fueron los fundadores de este servicio, y que actualmente el doctor Javier Gómez Vera pues nos ha promulgado una de las escuelas que han tenido ya una importancia muy considerable a nivel de nuestro medio, aquí en el país, y estamos considerados como una de las escuelas formadoras de médicos especialistas y alergólogos respetados aquí en el país. Estamos cumpliendo prácticamente ya más de 100 egresados, los cuales todos y cada uno de ellos cumpliendo funciones como jefes de servicio, médicos adscritos, presidentes. Actualmente nuestro jefe de servicio es el presidente del Colegio Nacional de Alergia y Inmunología Clínica. Entrando ya entonces en el tema, pues como habíamos comentado, la rinitis alérgica ya está establecida como una enfermedad que tiene una evolución crónica, en el que generalmente afecta a niños y adultos. Va a depender mucho de la edad también de la presentación. Evidentemente, no es una enfermedad que comprometa la vida, pero afecta de manera muy importante la calidad de vida de nuestros pacientes, y evidentemente esto va a tener repercusiones
muy importantes en cuanto al aspecto social y financiero. Realmente se gastan más de 4.500 millones de dólares en medicamentos en pacientes con rinitis alérgica en los Estados Unidos por año, lo cual esto de alguna medida pues sí es una situación que necesitamos evaluar. Y de la misma forma hay un consumo muy importante en cuanto a la visita de la atención médica, y lo que habíamos comentado pues también es una de las situaciones que genera un importante ausentismo no solamente escolar sino laboral. De tal forma que esto va a tener un impacto muy importante en la calidad de vida de los pacientes. Evidentemente la rinitis alérgica no es una entidad aislada, puede estar asociada con otras comorbilidades y generalmente, pues lo acabamos de mencionar, es una enfermedad que está teniendo un aumento muy importante en su prevalencia, no solamente en los países industrializados, sino también en los países en vías de desarrollo. Lo cual esto pues nos indica o nos señala como un punto importante que nosotros como especialistas tenemos que atender, y no solamente en el ámbito de la especialidad de alergia, sino también es una entidad que debe ser conocida por los médicos de primer contacto. De tal forma que la rinitis alérgica está definida como una inflamación que compromete la mucosa nasal y está caracterizada por 4 síntomas y signos importantes, que son la congestión nasal, la rinorrea, los estornudos, que son generalmente paroxísticos, continuos, repetitivos, y el prurito. De hecho, son las características más importantes. Sin embargo, también estos pueden variar de acuerdo a la edad del paciente. Muy importante es que comentábamos la rinitis alérgica, mientras esta no sea detectada de manera oportuna y esta puede seguir cursando de manera evolutiva, pues puede ser responsable de otras comorbilidades, principalmente como el asma, la otitis media, trastornos del sueño, hipertrofia adenoidea y sinusitis, entidades que muchas veces sobrecargan la consulta externa, no solamente de nuestra especialidad, sino de otras especialidades como otorrino, maxilofacial y definitivamente medicina general. Epidemiológicamente, pues es una entidad que afecta, insisto, a muchos países. El estudio ISAC es un estudio multicéntrico que abarcaba muchos países, no solamente de América, de Europa, en el cual a nivel local se demostró que los pacientes con rinitis alérgica entre la edad de 6 a 7 años se encontró una prevalencia que abarca poco más del 20% a nivel mundial, mientras que aquí en México la rinitis alérgica se encontró entre un 11.6%. En otro grupo de estos pacientes fue un grupo de 13 a 14 años en el que a nivel mundial se encontró un promedio por arriba del 30%, mientras que en México sobrepasó casi el 15%. Evidentemente, pues esto afecta prácticamente un 20% de toda la población en los Estados Unidos, lo cual si lo traducimos en una población general de más de 200 millones de personas, pues estamos hablando prácticamente de una cantidad muy importante por rinitis alérgica. Y estoy seguro que inclusive aquí en el mismo auditorio vemos pacientes con esta entidad. Realizando una revisión hace el año previo aquí en nuestro servicio, en el primer trimestre en el sistema del CIMEF, detectamos que 674 consultas, 262 fueron con rinitis alérgica, asociada o no con otras enfermedades, lo cual esto pues, nos muestra que sí hay una perspectiva muy similar a lo que enmarcan los estudios mayores. Evidentemente existen factores de riesgo que pueden inducir rinitis alérgica. Dentro de los factores que pueden aumentar el riesgo es el sexo femenino,
la exposición de agentes alergénicos en el medio, que es muy común en nuestro medio propia de la ciudad, tabaquismo materno, pero también existen factores que pueden disminuirlo, como es la reducción de la exposición de pólenes, los factores ambientales en áreas rurales y dietas que, bueno, que aquí en esta literatura establece la dieta mediterránea. Sin embargo, existen otras literaturas que también contemplan el nacer en los meses de mayo y junio, igual el sexo femenino, el primer nacimiento, el tabaquismo, que en la actualidad está teniendo un papel fundamental como factor importante y disparador de la rinitis alérgica. Las infecciones virales, el medio ambiente y por una de las cargas que también tienen una trascendencia considerable es la herencia familiar. Dentro de los factores que pueden disminuirlos son infecciones, evidentemente los esquemas de vacunación y, aunque todavía está mucho en debate, la exposición temprana de mascotas. Comentabas que la rinitis alérgica no es una entidad aislada, generalmente está asociada con otras enfermedades, pero principalmente el asma es el que generalmente tiene más asociación. El 40% de pacientes con rinitis alérgica pueden tener asma, o bien el 80% de los pacientes con asma pueden tener rinitis alérgica, lo cual hay un vínculo muy importante. Evidentemente tiene que haber factores de riesgo para desarrollarlas y se ha visto, y de hecho lo hemos visto en el servicio, que cuando estos pacientes desarrollan estas entidades de forma simultánea, pues tienen un pronóstico muy reservado desde el punto de vista funcional. También está muy vinculado con los eventos infecciosos como la rinosinusitis crónica. Un 80% de los pacientes con rinosinusitis crónica está asociado con rinitis alérgica y esto es generado por trastornos en el drenaje del moco nasal. La otitis media también es una de las entidades también muy fuertemente vinculados. Generalmente, al existir edema, inflamación constante de la nariz, pues esto de manera directa también puede condicionar defectos o disfunción en la trompa de Eustaquio y que por lo tanto va a generar cambios en la presión interna o presión negativa del conducto y de la cavidad óptica. Pero también se ha observado muchos pacientes que por las mismas manifestaciones y características y afectaciones que genera la rinitis también condiciona trastornos en el sueño. Cuando se presenta a nivel en edades tempranas, puede condicionar inclusive una mala oclusión dental. La fisiopatología de la rinitis alérgica lo vamos a enumerar brevemente en este video, en el cual vemos cómo el paciente con las características hereditarias de susceptibilidad, al estar expuesto con estos pólenes, evidentemente estos pólenes van a ser captados por células profesionales presentadoras de antígeno, los cuales estos degradan y presentan el antígeno específico alergénico a las células de tipo linfocito T. Una vez presentadas, estos liberan mediadores inflamatorios para que a su vez activen a los linfocitos B y que posteriormente se desarrollen como células plasmáticas productoras de inmunoglobulina I, que es la encargada de los procesos alérgicos. Esta IgE puede ser específica a los diferentes pólenes, caspa de animales, atado del polvo, y los cuales estos pueden estar adheridos a través de los mastocitos o células cebadas mediante receptores específicos altamente afines, o bien también puede estar circulando en suero. Es muy importante aquí establecer que las células que también pueden participar y unirse pueden encontrarse los basófilos, los eosinófilos y otras células también presentadoras de antígeno. De tal forma que la IgE puede estar unida a sus receptores a nivel celular o bien circulando en suero.
Cuando el paciente se expone nuevamente nuevamente a los alergenos y ya ha sido previamente sensibilizado, entonces, evidentemente, al estar ya formando estas inmunoglobulinas de isotipo IgE específicas contra cada uno de estos alergenos, como ya habíamos comentado, estas IgE pueden estar unidas a través de sus receptores o bien circulando en suero. Una vez que el alergeno es penetrado, o más bien ingresa al individuo, aquí vemos estos receptores, que son receptores Fc-epsilon de alta afinidad, los cuales son capaces de unir, se expresan en mayor proporción por ser una de las características familiares del paciente. De tal forma que al estar expuesto, una vez que está el alergeno, se une a la porción variable de la inmunoglobulina E, y que al unirse con la célula cebada mastocito, esto va a condicionar la activación y por lo tanto la liberación de diversos mediadores inflamatorios que van a ser los responsables del proceso de inflamación de la rinitis alérgica y de muchos otros mecanismos de tipo alérgico. De tal suerte que estos mediadores en primera instancia se liberan de manera rápida e inmediata, mediadores inflamatorios como es la histamina, el factor de necrosis tumoral tipo alfa, proteasas, heparinas, el factor activador plaquetario, los cuales van a ser encargados de las manifestaciones clínicas, no solamente, insisto, de la rinitis alérgica, sino de otras entidades como el asma, la urticaria, la dermatitis atópica. Minutos después de la activación y la liberación de estos mediadores, se liberan otros mediadores que son denominados mediadores en novo, dentro de los cuales se encuentran mediadores lipídicos como prostaglandinas y leucotrienos, los cuales estos van a promover y acentuar y amplificar el proceso inflamatorio y que por consecuencia también van a ser responsables de las manifestaciones clínicas. En su fase tardía se liberan otros mediadores como es la interleucina 4, la interleucina 5, la interleucina 8, faltó aquí la interleucina 10, la interleucina 13. Cada una de estas interleucinas tiene la función de promover, exacerbar y perpetuar el proceso inflamatorio, lo cual esto convierte que los fenómenos y procesos alérgicos sean entidades altamente, sean crónicas. Desde el punto de vista clínico, pues como ya habíamos comentado, la rinitis alérgica va a estar caracterizada por 4 manifestaciones fundamentales, como es la rinorrea, que es una rinorrea hialina, acuosa, cristalina. Muchas veces los pacientes nos lo refieren como si estuviera drenando agua como tal. Generalmente está asociada con congestión nasal, la cual habitualmente se presenta de acuerdo a ritmos circadianos, fundamentalmente en las noches o en las mañanas, lo cual esto obliga al paciente a tener despertares nocturnos o bien despertarse a primera hora de la mañana. El prurito es también una de las manifestaciones muy importantes, el famoso saludo y saludo alérgico, lo hacen con tanta constancia que a veces se les desarrolla también el característico surco nasal. Y el estornudo, que como habíamos comentado, es un estornudo consecutivo en salva, en el cual son estornudos de manera consecutiva. La rinitis alérgica ha tenido diferentes clasificaciones, los cuales van a depender de acuerdo a su forma de presentación, si es intermitente, si es estacional, si es perenne, si es todo el año, de acuerdo a su severidad, de acuerdo a los factores desencadenantes, a los factores atenuantes, si tiene alguna asociación con factores ocupacionales, si es, como ya habíamos comentado, perenne, es decir, durante todo el año, o bien si tiene un comportamiento estacional. O bien también si puede ser generado por ciertos medicamentos, y también existe una cierta asociación cuando hay cierta asociación con ciertos pólenes, en los cuales estos pólenes tienen proteínas que tienen una asociación o
un cruce molecular con ciertos alimentos, por ejemplo con ciertos frutos. En la actualidad y en los estudios actuales ya ha demostrado que una gran cantidad de estos pólenes tienen un cruce con alimentos, principalmente con el durazno, con manzana, con ciruela pasa, con zanahoria, y es por eso que algunos pacientes que desarrollan rinitis alérgica también llegan a desarrollar reacciones de tipo oral al ser o al consumir estos frutos. En cuanto a su severidad y presentación, la rinitis alérgica, las últimas clasificaciones establecen que la rinitis alérgica se divide de forma intermitente o persistente. Intermitente cuando es menos de 4 días por semana, durante menos de 4 semanas, o persistente cuando la presentación o la continuidad de la enfermedad es mayor a los 4 días durante 4 o más semanas. Puede ser intermitente de forma leve o de forma moderada severa, de la cual esta va a depender de esta afectación, si afecta al sueño, como habíamos comentado, si afecta las actividades diarias del paciente, o bien puede afectar no solamente las actividades laborales, sino también las actividades escolares. Y evidentemente cuando ya afecta alguna de estas situaciones, pues esta presentación puede ser de manera intermitente moderada a severa, o bien persistente moderada a severa. También la rinitis alérgica puede establecerse con ciertas manifestaciones que ya habíamos comentado, con los característicos puntos clínicos, pero también puede estar asociado con situaciones no alérgicas. Dentro de las manifestaciones que debemos nosotros de diferenciar es que la rinitis no alérgica generalmente son síntomas unilaterales, es decir, puede existir solamente obstrucción unilateral, obstrucción sin existir algún otro síntoma. Generalmente la rinitis alérgica tiene que estar asociada con estas manifestaciones. Cuando hay una obstrucción aislada, hay que pensar en otra entidad. Descarga posterior, que generalmente las características del moco pueden ser muy distintas, no es la característica secreción hialina, acuosa, cristalina, como habitualmente aparece en la rinitis alérgica. Evidentemente puede existir dolor cuando ya hay compromiso de los senos paranasales, y también puede coexistir epistaxis recurrente o bien defectos en la percepción de los olores. En cuanto a la clasificación etiológica, aquí observamos cómo la rinitis alérgica puede ser menos común en la edad preescolar, pero sin embargo cuando alcanzamos la edad escolar y principalmente en la adolescencia es donde más se desarrolla la enfermedad, mientras que otras entidades, principalmente la rinitis infecciosa y no alérgica, el curso puede ser también de forma distinta a la rinitis alérgica. Dentro del contexto de la rinitis alérgica, pues existen fenotipos, de la rinitis como tal. Ya habíamos comentado a la rinitis alérgica, en el cual puede ser una sensibilización con sensibilización sistémica, en el cual puede estar asociada con asma, con dermatitis atópica, en el caso aislados urticaria crónica, o bien rinitis alérgica puramente local, en el cual solamente afecta a la mucosa nasal. Dentro de otros fenotipos se encuentra la rinitis infecciosa en sus diversos tipos o variedades, y de la rinitis no alérgica no infecciosa pues debemos de hacer diagnóstico diferencial con este tipo de entidades. Por fármacos es muy sabido que dentro de los fármacos que pueden provocar defectos en la mucosa nasal pues son prácticamente los beta bloqueadores, anticonceptivos, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los HAINES o antiinflamatorios no esteroideos, que en su mayoría todos pertenecen a la familia de la aspirina, que por consecuencia no solamente la aspirina, sino todo lo que implica el grupo de este medicamento, y evidentemente la aspirina. Rinitis hormonal, la rinitis atrófica, la rinitis vasomotora idiopática, la rinitis ocupacional. Entonces, cada una de estas entidades, nosotros como especialistas, es como debemos hacer el diagnóstico diferencial, estableciendo evidentemente a través del cuadro clínico y el apoyo al diagnóstico. Dentro de la evaluación, pues es muy importante que nosotros debemos de observar no solamente a través
hacer una, ¿verdad? Sí. El diagnóstico pues va a estar fundamentado principalmente en la historia clínica. Es uno de los instrumentos que mayor poder podemos tener para hacer el diagnóstico. Y es uno de los elementos que constantemente nosotros hacemos hincapié no solamente a nuestros médicos residentes, sino a todos los médicos que a veces llegan a rotar con nosotros, en el cual establecemos que la historia clínica es el elemento fundamental para hacer el diagnóstico. Contemplamos los síntomas característicos, debemos de contemplar los antecedentes familiares, debemos de saber que la rinitis alérgica tiene un componente atópico y hereditario de manera muy importante, y evidentemente si está vinculada con otras entidades. Podemos apoyar el diagnóstico a través de sueros in vitro, como es la determinación sérica total de la IgE, como ya habíamos visto en la proyección previa, el papel fundamental de la IgE, la biometría hemática, principalmente para ver la población de los eosinófilos, que muchas veces únicamente es para orientación, y evidentemente tenemos que también apoyarnos con estudios de radiodiagnóstico. Clínicamente, en el paciente, una de las características muy importantes es la evaluación de la rinoscopía simple, en el cual vemos características muy evidentes de rinitis cuando hay una palidez extrema, cuando hay edema que prácticamente ocluye la fosa nasal. Estos pacientes generalmente tienen una característica clínica de desarrollar ojeras alérgicas, el saludo alérgico que muchas veces lo llegan a manifestar, y evidentemente al realizarlo de manera continua pues se llegan a deformar y generar el surco nasal. Si los pacientes tienen criterios de rinitis alérgica, pues el paciente evidentemente es sometido a pruebas in vivo, que en este caso en el servicio lo realizamos a través de pruebas de alergia, los cuales estas pruebas de alergia se recomienda que deben de ser llevado a cabo por personal competente y con experiencia, ya que es un método que, aunque el riesgo es menos del 0.01%, podemos conllevar a una anafilaxia. Se debe de elaborar de acuerdo a las características y a los antecedentes del paciente en su historia clínica. Es muy importante que las pruebas de alergia no indican severidad de la enfermedad, únicamente demuestra sensibilidad al alergeno que está expuesto el paciente. Puede identificar uno o varios alergenos. En el hospital o aquí en el servicio realizamos dos métodos, que es el método de PRI, que es a través de esterificación, y el otro método que es por intradermoreacción. Inicialmente realizamos el método de PRI. Cuando hay duda en cuanto a la reactivación o a la respuesta positiva de estos pruebas cutáneas, entonces realizamos el método de intradermoreacción. También contamos, bueno, aquí en el hospital no lo contamos, pero ya se han desarrollado nuevos métodos para la identificación de la molécula pura y específica que realiza o desencadena el proceso de la inflamación alérgica. Y esto es a través de la identificación de la IgE específica por diversos métodos, dentro de los cuales los más importantes es por métodos de Immunopap, en el cual comentábamos, identifica moléculas específicas y encargadas de desencadenar la reacción alérgica. Tiene una utilidad muy selectiva para la implantación de la inmunoterapia, que es uno de los fundamentos terapéuticos que nosotros como alergólogos empleamos y que más adelante la doctora Contreras va a comentar al respecto. Y también en la actualidad se ha establecido también para fines pronósticos. A través de este método ya se puede establecer a qué otro tipo de cruces, a qué otro tipo de riesgos el paciente puede tener sensibilidad, y no solamente en la actualidad, sino a futuro, lo cual esto puede tener avances muy importantes en cuanto a lo que es el diagnóstico específico de una alergia en la rinitis como tal.
De tal forma que nosotros como servicio pues nos tenemos que apegar a lo que es, a los lineamientos, de acuerdo a lo que nos establece no solamente la literatura nacional, sino la internacional. Casi todas las escuelas nos llevamos bajo este seguimiento de los pacientes. Realizamos una evaluación a través de la historia clínica. Evaluamos si tiene una procedencia de la rinitis infecciosa o no infecciosa, si tiene otros mecanismos o si otras situaciones. Evaluamos a través, si hay sospecha de rinitis alérgica. Insisto, a través de la historia clínica es como nosotros captamos toda esta serie de antecedentes para evaluar si el paciente tiene criterios de rinitis alérgica o no alérgica. Si el paciente tiene esos criterios, pues evidentemente lo sometemos al protocolo alérgico como tal. Y evidentemente dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, pues tenemos que hacer principalmente con defectos anatómicos del septum, con la hipertrofia crónica de cornetes, con tumoraciones nasales, hipertrofia adenoidea, el reflujo gastroesofágico, que en la actualidad también tiene una importancia considerable en estos pacientes, la poliposis nasal, las atresias de cuanes, traumas nasales o bien objetos extraños, y rinorrea muchas veces por antecedentes de traumatismos craneoencefálicos, rinorrea por hemicefalografía. Pero también tenemos que considerar enfermedades sistémicas como la discinesia ciliar primaria, fibrosis quística, algunas enfermedades vasculíticas como el Sjögren's, la enfermedad de Wegener, sarcoidosis, amyloidosis y policondritis residual. Bien. A continuación, la doctora Angélica Contreras nos va a hablar sobre los aspectos terapéuticos de la rinitis alérgica. Buenos días. Vamos a hablar un poquito acerca del tratamiento de la rinitis alérgica. En general, de manera muy particular, hablando de enfermedades alérgicas, hay tres puntos importantes que siempre tenemos que considerar. El punto número uno, como hablamos de una rinitis, en la que los componentes ambientales y la exposición a alergenos es importante, siempre tenemos que hablar del control ambiental. Tenemos que hacerlo notar a los pacientes y tratar de... El control ambiental es fundamental para que podamos tener éxito en el tratamiento de la rinitis alérgica. Obviamente, el punto número 2, que vamos a hablar ahorita, es el tratamiento farmacológico. Y el punto número 3, que es tal vez el más importante para nosotros desde el punto de vista alérgico, porque somos alergólogos, es la inmunoterapia. Entonces, como en muchas otras enfermedades y como en muchas otras guías, el tratamiento de rinitis alérgica es por pasos. Entonces, siempre empezamos en pasos con tratamientos leves y vamos aumentando el paso dependiendo de la severidad del cuadro o de la mejoría de los síntomas. Como ven, tenemos 4 pasos. El paso 1 es para síndromes o para rinitis alérgica que es leve, el paso 2 es para rinitis alérgica que es moderada severa, el paso 3 es cuando no se responde al paso 2 y el paso 4 es un paso especial porque son características especiales de pacientes con rinitis muy severa. En el paso 1, tanto como en el paso 2, tenemos la monoterapia. Pueden ser tratamientos solamente únicos, con antihistamínicos orales, anti-H1, antihistamínicos nasales, también anti-H1, o bien antagonistas de receptor de leucotrienos en el paso 1. En el paso 2 también puede ser monoterapia, pero aquí ya se inician los corticosteroides nasales, o bien antihistamínicos orales, antihistamínicos nasales o antireceptor de leucotrienos. En el paso 3, forzosamente implica ya combinaciones, es decir, uso de esteroide intranasal forzosamente con algunos de los otros, antihistamínico oral, antihistamínico nasal o antireceptor de leucotrienos. El paso 4 se considera ya como un paso especial solamente para pacientes que tienen rinitis muy severa y se habla del uso de omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal bloqueador de IgE, pero solo se utiliza en caso que haya asociación con asma. Indicación para rinitis alérgica, por muy severa que sea, no se indica. Y obviamente pues tratamiento por otro tipo de especialidades como los otorrinos, cuando ya hay asociación con otro tipo de patologías, poliposis nasal, distensión septal, hipertrofia de cornetes que requieren tratamiento quirúrgico, pues ya lo tenemos en este caso. Y algo muy importante, hay una asociación súper importante entre rinitis y conjuntivitis.
tal manera que el tratamiento tiene que hacerse para cubrir las dos vías, tanto la nariz como los ojos. Y aquí se indica los antihistamínicos tópicos o las cromonas. Si se dan cuenta, bueno, estos son los pasos de tratamiento. Hay tratamiento de rescate que se utiliza solamente para cuando los pacientes tienen muchos síntomas que no cede de manera continua con los pasos de tratamiento. Y el tratamiento de rescate se utiliza los descongestionantes nasales o orales, orales o nasales, sí, o anticolinérgicos nasales en los 3 primeros pasos. Para el último paso, como tratamiento de rescate, se pueden utilizar ciclos cortos de esteroides orales. Y les decía yo, es fundamental que en todos los pasos, ven ustedes, el control ambiental es fundamental. Y para nosotros, tal vez en los pasos, en la rinitis muy leve, también se indica, porque ven ustedes la inmunoterapia, tal vez la indicación es incipiente en los primeros pasos, pero es fundamental para los pasos posteriores. Entonces, la duración del tratamiento va a depender mucho del tipo de rinitis que estamos hablando. Si hablamos de una rinitis intermitente, pues podemos hablar de un ciclo corto de tratamiento, 2 semanas a lo mucho, o incluso solo se puede utilizar en caso de que se tenga una exposición específica. Los pacientes ya saben la época en la que presentan los síntomas, sobre todo cuando son rinitis estacionales, saben que en el invierno, o en la primavera, o en el verano les va muy mal. En esos periodos de tiempo pueden tomar tratamiento. O la exposición específica, clásico, que van a lugares donde hay alérgenos que ellos ya conocen, van a visitar la abuelita que tiene gato y ellos son alérgicos al gato, tienen que tener tratamiento para poder una visita. Entonces solamente y sobre todo son síntomas leves, con rinitis intermitente, es decir, sus síntomas duran menos de 4 días a la semana y menos de 4 meses. En la rinitis persistente siempre el tratamiento se indica por más de 2 semanas y de hecho tiene que ser entre prácticamente 4 y 8 semanas, es decir, de 1 a 2 meses. En el paso 3 hay una indicación súper importante que de hecho se ha demostrado en muchos estudios, que es la combinación de un esteroide nasal con un antihistamínico nasal. Y el beneficio con este medicamento como monoterapia ha sido de mucha utilidad cuando no se responde a pasos previos. Las vías ARIA también ahora se está dando mucha importancia, tal vez como muchas otras enfermedades, a que el paciente tenga un control propio de su enfermedad. Entonces incluso la vía ARIA tiene ya aplicación que pueden bajar al teléfono para que el paciente pueda tener el control de sus propios síntomas. Son pacientes que tienen ya antecedentes de rinitis, ellos mismos pueden meter sus datos si tienen rinitis, si tienen asma, cada uno tiene los síntomas, qué medicamentos toman, si interfiere con su calidad de vida y de alguna manera diariamente es un diario de alerta, todos los días pueden estarse checando. Utilizan la escala visual análoga, sabemos que la escala visual análoga es la que pone en consideración las calificaciones que uno le da a la enfermedad que tiene. Y van en colores, los pacientes son como semáforos, el paciente que está bien controlado lo sitúan en un color entre azul y verde y los que están mal controlados entre naranja y rojo. De tal manera que el paciente diariamente puede monitorizarse sus síntomas y puede establecer qué gravedad puede tener de la enfermedad, de tal manera que cuando viene con nosotros a la consulta puede estar pues, más como consciente de lo que tiene y de los pasos de tratamiento que tiene que seguir. Les decía yo que la escala visual análoga es ahora lo que se está utilizando para que ellos puedan determinar en qué punto de la enfermedad se encuentran. Les decía yo que en colores azules o verdes son los que se encuentran súper bien, los que no tienen mayor problema con sus síntomas de rinitis, y de naranja a rojo los que dicen que no pueden con la rinitis. Obviamente el estadio del 5 es el que se toma en consideración para decir que hacia abajo están mejor y hacia arriba están mal. Entonces hay ya algoritmos incluso para el tratamiento de los pacientes, aquellos por ejemplo que están sin tratamiento y que están muy sintomáticos, se tiene que iniciar con un algoritmo dependiendo de la escala visual análoga. Si los pacientes tienen una escala visual análoga de menos de 5, es decir, que están relativamente controlados, que no tienen tanto problema, pueden iniciar cualquier medida de tratamiento, porque apenas van a iniciar tratamiento, que pueden ser antihistamínicos orales, nasales, incluso esteroides nasales, o incluso la combinación. Se tienen que reevaluar diariamente, ellos solitos también, y se reevalúan de 48 a 72 horas, nuevamente con la escala visual análoga. Si sigue siendo bajita, si persisten sintomáticos, es continuar el tratamiento que iniciaron. Si no están sintomáticos, se puede considerar bajar el paso del tratamiento que iniciaron o incluso suspender el medicamento. Cuando la escala visual análoga es mayor de 5, es decir, están muy sintomáticos, se inicia el tratamiento, si es una rinitis intermitente, con cualquiera de los medicamentos de primera línea, y si es una rinitis persistente, forzosamente con esteroide nasal o con la combinación de esteroide nasal con escelastina. Se evalúa después de igual de 48 a 72 horas, se vuelve a hacer la escala, si esta es también alta, pues, con una mala percepción pues, de la enfermedad, se tiene que
subir el paso, se tiene que revaluar después de 14 días. Si pasa a una escala visual análoga más bajita, se regresa este paso para continuar el tratamiento, bajarlo. Y si está en una escala visual análoga todavía muy alta, la consideración es referirles al especialista e iniciar inmunoterapia. Los pacientes que ya tienen tratamiento es exactamente lo mismo. La escala visual análoga se tiene que hacer para los dos. Si está bajita, estos pacientes ya tienen tratamiento, pueden hacer con cualquier otro de los medicamentos de primera línea. Cuando hablamos de rinitis intermitente, se refiere a la exposición, limitar la exposición a alergenos, bajarse el paso o pararlo dependiendo. Se tiene que reevaluar en 48 o 72 horas si está todavía con una escala visual análoga respetable y considerable. Si está sintomático, se continúa con el tratamiento. Si no está sintomático, se baja de escalón o se suspende el tratamiento. Pero hablando de rinitis persistente y que tiene exposición a alergenos, se tiene que mantener o subir el paso del tratamiento. Se reevalúa en 48 o 72 horas, se vuelve a hacer la evaluación. Si está bajito ya sabemos qué pasa, si está alto nos pasamos al otro lado, que es cuando la escala visual análoga está mayor de 5. Aquí se tiene que subir de manera inicial el paso, iniciar nuevamente solamente con esteroide nasal, obviamente la combinación de esteroide nasal con acelastina. Reevaluar en 7 días, nuevamente hacer la escala visual análoga. Si está en la escala que es buena, digamos, pasa nuevamente el paso en el que se continúa el tratamiento o se baja, y si no, se sube al escalón de tratamiento, nuevamente se refiere al especialista y se inicia inmunoterapia. Vamos a ver aquí algunas combinaciones de los medicamentos que pueden convenir más al paciente dependiendo si hablamos de rinitis intermitente o de rinitis persistente. Cuando hay una combinación de antihistamínicos orales o esteroide nasal versus un esteroide nasal, generalmente para rinitis alérgica intermitente no pasa nada. Funciona lo mismo dar una combinación con esteroide nasal y antihistamínico que si das el esteroide solo. A diferencia de la rinitis persistente, siempre es mucho mejor el esteroide solo. Se ha demostrado que no hay un beneficio agregado en utilizar esteroides intranasales cuando lo sigues con antihistamínico, sobre todo en una rinitis persistente. Y el esteroide nasal sin duda mejora también los síntomas oculares. Cuando combinamos un esteroide nasal y un antihistamínico nasal versus un esteroide nasal solito, vemos que es exactamente igual para rinitis alérgica intermitente que para persistente. Entonces se ha demostrado también que los esteroides nasales con antihistamínicos nasales tienen un efecto como de potenciarse el efecto, de tal manera que el síntoma desaparece más rápido. Entonces se recomienda que se combinen los dos. Y además de que mejoran ambos los síntomas oculares. Y les decía yo esta combinación de fluticasona celastina que ha resultado de mucha utilidad como inmunoterapia. Cuando combinas esteroide nasal con antihistamínico nasal versus un antihistamínico nasal solito, pues vamos a ver que para rinitis intermitente la combinación, tanto como para la persistente, son buenas. El esteroide nasal con el antihistamínico nasal reduce los síntomas y mejora la calidad de vida, como hemos comentado. El uso de antileucotrienos versus un antihistamínico oral, generalmente para una rinitis intermitente da lo mismo. Utilizar el montelukast o un antihistamínico es exactamente igual. Pero para una persistente, sin duda se prefiere el antihistamínico oral. Hay muchos beneficios que se tienen con los antagonistas de receptores de leucotrienos, pero sobre todo en pacientes que tienen rinitis y asma, o aquellos que están relacionados con enfermedades respiratorias exacerbadas por aspirina, que es el EREA, también los leucotrienos funcionan. También tiene un beneficio en pacientes que tienen poliposis nasal, y la evidencia es baja, pero se puede utilizar con un beneficio. En comparación un antihistamínico nasal con un antihistamínico con esteroide nasal, vamos a ver que para la rinitis intermitente, tanto como para la rinitis persistente, el esteroide nasal es fundamental. Los esteroides nasales en rinitis alérgicas son la piedra angular del tratamiento y obviamente pues, tienen beneficios en cuanto a la mejoría de todos los síntomas. Comparando un antihistamínico nasal con un antihistamínico oral, el resultado es exactamente el mismo. Y obviamente aquí, últimamente en todas las guías, se da mucha importancia a la compliance del paciente. El paciente tiene que estar contento y en confort con su tratamiento. Más en tratamientos en los que no hay diferencia alguna en el beneficio que se puede tener, hay que darle la opción al paciente que decida qué usar. De repente es difícil indicar el antihistamínico nasal cuando no es muy de mucho gusto porque lo saben, les es molesto. Entonces el paciente tiene que decidir, sobre todo porque si el paciente está contento con el tratamiento, vamos a tener en él un adecuado apego al mismo. Entonces, obviamente el beneficio es mucho. Y obviamente pues, se prefieren los antihistamínicos de segunda generación por su alta selectividad al receptor anti-H1, por la débil acción anticolinérgica, porque tiene un mínimo efecto sedante, porque el inicio es rápido, porque la vida media es larga. Antes con los antihistamínicos
de primera generación, que eran muy sedantes, se tienen que utilizar en muchas dosis. Ahora, con los antihistamínicos nuevos, que son de vida media más prolongada, con 1 o 2 tomas al día es suficiente para tener efectos. El tratamiento de rescate, veíamos en el cuadro del rescate, los descongestionantes nasales pueden ser orales o nasales. Generalmente se utiliza sobre todo cuando hay mucha congestión. Realmente la congestión nasal es el dato que los pacientes, a pesar de quienes tienen tratamiento con inmunoterapia, todavía persiste. La congestión es tal vez de los síntomas más difíciles de mejorar en los pacientes. Entonces, los descongestionantes orales, tanto como nasales, pueden tener efectos. Son vasoconstrictores. Y obviamente el beneficio que se tiene pues, es inmediato. Los pacientes lo ven como milagro cuando se ponen el Afrin, mejoran muchísimo del bloqueo nasal. Pero obviamente los efectos secundarios que tienen este tipo de medicamentos los hacen que solo se utilicen para cuando sean de rescate. Lo ideal es que no se utilicen. Sin embargo, el beneficio que ellos refieren es tanto que adquieren, bueno, se lo están poniendo hasta cada media hora eso de los medicamentos para poder respirar. El beneficio, insisto, es de inmediato, pero hacen tolerancia, de tal manera que requieren cada vez de más dosis para poder tener el efecto. Y obviamente eso lleva a un efecto de rebote que hace que no se abra la nariz más que con esteroides orales. Entonces, de mucha utilidad, tal vez en el momento, pero no están recomendados, solo son de rescate. Los anticolinérgicos nasales se utilizan sobre todo cuando hay mucha rinorrea y también son de rescate. Los esteroides, el esteroide oral, se utilizan como tratamiento de rescate cuando el paciente de plano no puede respirar, cuando la rinitis es tan seria que es prácticamente intratable o cuando tienen efecto medicamentoso o descongestionantes, se tienen que utilizar forzosamente esteroides orales. Es de utilidad, por supuesto, en pacientes que tienen rinosinusitis crónica, sobre todo con poliposis nasal. El Esterimar, el lavado nasal, yo subiría al cuadro del pilar del tratamiento de la rinitis alérgica junto con los esteroides nasales al lavado nasal. El lavado nasal es fundamental para el paciente alérgico. No solo para ellos, realmente todos tendríamos que lavarnos como por norma la nariz, pero los alérgicos, por supuesto, sin duda más. ¿Por qué? Porque ellos con el lavado nasal remueven todo el moco que acumulan en el día y además del moco, los agentes inflamatorios, los mediadores inflamatorios que están en la nariz, además de los alergenos y todos los contaminantes, irritantes, polvo que queda en la nariz. Es súper importante el lavado nasal. Entonces aquí vemos la manera en cómo se aumentan cómo vamos aumentando de paso o bajando de paso. El paso número 1 y basal es el antihistamínico oral o nasal, cuando es una rinitis leve, se aumenta el esteroide nasal, cuando es una rinitis más moderada, y de plano, combinaciones en la rinitis que se vea. Se tiene que aumentar el paso dependiendo del control de los síntomas, evitar desencadenantes, decíamos, el control ambiental, evitar los problemas infecciosos, evitar irritantes. El lavado nasal es fundamental para que podamos tener mejoría en los 3 pasos. Y les decía yo, la inmunoterapia, que desde el primer punto se puede iniciar, pero se hace como prioritaria a medida que los pasos van aumentando. Y disminuir los pasos si se tienen un buen control. Tenemos aquí una lista de antihistamínicos. Les decía yo que se prefieren los medicamentos que tienen los antihistamínicos de segunda generación que tienen menos efecto de sedación. Su ocupación de receptor tal vez es un poquito más baja, pero tienen la ventaja de que inician la acción mucho más rápido y su vida media es mucho más prolongada. A diferencia de los de primera generación, cuya respuesta a lo mejor es mucho más certera, porque sin duda la ocupación de receptores es mucho más alta, pero precisamente por eso tienen efectos secundarios más serios. Se prefieren los de segunda generación. Es importante elegir un buen esteroide nasal. Los importantes siempre son, tenemos que elegir aquellos que tengan menos efectos. En realidad los esteroides nasales no se han encontrado que tengan efectos tóxicos o lesivos para los pacientes. Sin embargo, siempre se tienen que buscar los que tienen una biodisponibilidad más baja, biodisponibilidad sistémica, sobre todo porque tratamos a niños. Y hay casos aislados en los que se ha reportado disminución en la talla, pacientes que utilizan esteroides nasales y que han reportado glaucoma o cataratas. Entonces, a pesar de que son casos aislados y que son estudios en los que se han utilizado esteroides por mucho tiempo y a largas dosis, sí es importante utilizar el que tenga una biodisponibilidad mucho más baja. Y dentro de estos, pues tenemos a la fluticasona, mometasona y ciclosomida, con los que tienen muy baja biodisponibilidad, baja la budesonida, moderada mometasona, calciferona y flumizolida y alta dexametasona, betametasona. Sin duda hay que buscar los que tienen una biodisponibilidad más baja, como aquí vemos a la furoto de fluticasona y el propionato de fluticasona. Evitar los que tienen disponibilidades más altas, aunque los beneficios pueden ser digamos, mayores en el sentido del efecto terapéutico. Sin embargo, tenemos que tener siempre la seguridad del paciente como prioridad. Y este esteroide no está afortunadamente en México porque la biodisponibilidad es altísima.
y los efectos secundarios seguramente mayores. Lo más importante para nosotros desde el punto de vista alérgico es el inicio de inmunoterapia. La inmunoterapia consiste en aplicar en dosis pequeñitas y cada vez mayores de los alérgenos a los que el paciente es alérgico para inducir en él algo que se llama tolerancia inmunológica. Con la inmunoterapia se busca bloquear esta IgE que se pega a su alergeno y que desencadena una respuesta severa cuando se rompe el mastocito. Cuando iniciamos inmunoterapia, nosotros inducimos en los pacientes globulinas o anticuerpos bloqueantes, que son IgG4 y que bloquean la respuesta al IgE. Además de que evitamos que se puedan potencialmente sensibilizar a nuevas cosas y además el desarrollo de asma. Cuando el paciente con rinitis alérgica, sobre todo niños, también adultos, no tienen un adecuado tratamiento de rinitis, el problema inflamatorio continúa, persiste y avanza. La vía respiratoria es la misma desde la nariz hasta el bronquio. Y obviamente solo es cuestión de tiempo para que puedan presentar síntomas de asma pacientes que tienen rinitis. La inmunoterapia evita ese paso. Entonces es importante siempre tratar de dirigir de manera correcta a los pacientes porque los especialistas indicados para la inmunoterapia son los alergólogos. Entonces sí es importante mandarlos a la especialidad que se necesita. Hay inmunoterapia que puede ser subcutáneo o sublingual y les decía yo que el beneficio es mucho. El control ambiental se ve medio extraño, pero bueno, el control ambiental indica pues, la necesidad del paciente de tratar de evitar todos aquellos alérgenos que son causantes o posibles causantes de la exacerbación de la rinitis alérgica. Evitar contacto con polvo, con ácaros, humedad, lavar la ropa, cambiar la ropa de cama prácticamente cada semana, evitar mascotas, evitar alfombras, peluches. Pues si ustedes ven, bueno, se alcanzan a ver, son una serie de cosas que son fundamentales para que el paciente pueda tener. Hay mucha controversia con la compañía de una mascota, ¿no? En general, el punto en general de los alergólogos es evitar mascotas. De repente es complicado porque antes sale la abuelita de la casa que la mascota de la casa, pero sí es súper importante tratar de evitar la exposición a alérgenos. Las complicaciones de la rinitis son muchas, por lo que tienen que tener tratamiento temprano y, por supuesto, enviar al alergólogo de manera temprana. Obviamente son muchos los órganos que se encuentran alrededor y que pueden estar afectados, senos paranasales, ojos, oído medio, laringe, y puede tener alteraciones de la conjuntiva hasta SAOS. Entonces sí es importante. Y miren, en rinitis alérgica vemos que los adultos generalmente se complican con sinusitis crónica hasta más de la mitad de los pacientes. Y el clásico niño alérgico que está todo el tiempo enfermo, ¿no? Con niños con otitis, niños con infecciones de vías respiratorias superiores prácticamente todo el tiempo, o con faringoamigdalitis, dependiendo de la edad que presenten. Pero ven que las complicaciones por rinitis alérgica no tratada son muchas. Y de impacto. Las conclusiones es que la rinitis alérgica es una enfermedad que presenta numerosas formas de presentación, que son los fenotipos, y se basan en mecanismos fisiopatológicos, que son los tipos, para su presentación y se tienen que tratar de esta manera. Se debe diseñar un esquema de tratamiento específico para cada paciente de acuerdo a sus síntomas, frecuencia e intensidad y obviamente depende mucho de la rentabilidad del costo y el beneficio que puedan tener para el tratamiento. La inmunoterapia puede cambiar el curso de la enfermedad y puede tener un carácter preventivo en la aparición de asma, principalmente cuando se inicia el tratamiento. Muchas gracias. Y están todos cordialmente invitados para nuestro congreso anual, que va a ser este año en el World Trade Center. Nuestro presidente del consejo, que es el doctor Gómez Vera, que es el jefe de servicio, y nosotros los invitamos. Va a ser del 20 al 23 de junio aquí en la Ciudad de México. Están todos cordialmente invitados. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios? ¿Alguna pregunta o comentario para nuestros profesores? Yo sí tengo una pregunta, porque nos la preguntan mucho los pacientes. ¿Por qué las ojeras alérgicas? ¿Qué es lo que, cómo es la fisiopatología de la ojera por alergia? En realidad el paciente alérgico los pacientes que tienen rinitis alérgica, los niños sobre todo, también los adultos por supuesto, son gente que no duermen, o sea, tienen muy mal dormir. Cuando vimos la clase, la fisiopatología de la alergia generalmente es muy, responde a un ciclo circadiano.
Entonces en la noche, básicamente los medidores inflamatorios están a lo que dan. Si el paciente no se lava la nariz, se lleva todo, o no hay tratamiento, la inflamación está perpetua en la nariz. Los cornetes de noche con todo el problema inflamatorio, perdón, se hacen enormes y hacen imposible el paso de aire. El paciente de manera natural no respira por la nariz, no duerme respirando por la nariz, abre la boca, conllevando toda la patología de la vía respiratoria oral, pues, que pueda conllevar. Pero, además de eso, tienen despertares nocturnos. No pueden quedar ahí. El mal dormir de los pacientes implica que ellos prácticamente, que duerman o que digan que duerman, en realidad no duermen, ¿no? Es un dato clínico. Y es clásico el niño alérgico, que llega, además de su surco nasal, los ojos negros, pues en mapache siempre. Y el fundamento es eso, aunque comenten y tengan en la historia clínica, no despiertan en la noche, pero Muy bien, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, comentaba lo que platicaba ahorita la doctora Contreras, pero también uno de los mecanismos es que son pacientes que tienen edema constante de la mucosa nasal. Esto conlleva cambios vasculares de la parte del septo y de la porción antral, y que de manera secundaria también afecta a ciertas porciones vasculares de la región periocular. No es una situación meramente, pero sí implica también el problema de los trastornos del sueño que implica también la luz. Eso explica por qué las ojeras salen. Muchas gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A nuestros profesores. Flor. Yo agradezco muchísimo la participación del público. Estamos haciendo un esfuerzo para que los profesores y los residentes y los médicos internos vengan a las sesiones generales. Yo particularmente creo que tenemos muchas cosas que decirnos entre nosotros, e intercambiar puntos de vista y trabajar en equipo. Aquí pueden participar muchísimos especialistas. Por eso le agradezco al doctor Gómez Vera y a su equipo, que es el grupo académico de alergología e inmunología del hospital, que inicia estas sesiones. Yo le voy a pedir a cada profesor titular que venga con su grupo de trabajo a presentarnos lo que hacen, lo que saben, y hablemos entre nosotros. De tal forma que a los residentes les voy a pedir que a mí me den su boletito de participación, su hoja de la participación, porque a partir de hoy incide la calificación del médico residente, ¿sí? Creo que en los hospitales serios donde se hace academia de verdad, las sesiones generales son muy importantes, como deben de serlo, ¿sí? Y que es una forma de intercambiar puntos de vista y nos podemos arrancar las leñas aquí debatiendo académicamente los casos clínicos y los tópicos de interés para todo el mundo. Así que el doctor Gómez Vera acaba de abrir la opción de que todos los profesores vengan aquí a decirnos qué hacen con sus grupos de trabajo, a presentarnos sus investigaciones. Ustedes, el doctor Gómez Vera y su equipo tienen muchísima investigación publicada y no lo sabemos. Bueno, yo sí lo sé, ¿sí? Pero el resto del hospital probablemente no lo sepa. Entonces creo que es una muy buena oportunidad de que vengamos a exponer todo lo que sabemos, todo lo que hacemos. Y doctor, si quisiera hacer un comentario a propósito de esto, por favor. Sí, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Es realmente, como usted dice, una participación grupal y de alguna manera, bueno, nosotros estamos aquí dentro del hospital y muchas veces no conocen lo que hacemos y muchas veces no conocemos lo que ustedes hacen. Entonces, están muy invitados a seguir viniendo todos los jueves y los invito también al Congreso Nacional del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, que se va a realizar en el World Trade Center de esta ciudad. Por primera vez en 72 años que tiene el colegio, lo vamos a hacer aquí en México, y la novedad es que vamos a tener un curso de actualidades en alergia, alimentos y bioma, que tiene 3 puntos de calificación para el Consejo de Pediatría. Vamos a tener el Congreso Nacional de Alergia con más de 15 profesores extranjeros invitados. Vamos a tener el curso para padres. Vamos a tener un Congreso Nacional de Enfermeras en Alergia y vamos a tener un simposio de angioedema. Entonces realmente espero muchísima participación. Esperamos más de 2.000 asistentes y todos ustedes están invitados. Muchas gracias. Gracias.
Bien, pues para terminar nuestra sesión, le vamos a agradecer con un reconocimiento al doctor Javier Gómez Vera por ser el coordinador de la sesión, a la doctora Elvia Angélica Contreras y al doctor José Jesús López Tiro por su presentación de la sesión. Recuerden que nuestras sesiones semanales se graban, se editan y se suben a nuestra página del hospital, que es www.consultadelsiglo21.com.mx, 21 con números, siglo XXI es 21, y una vez que entran a esta página se van a la biblioteca, y de la biblioteca se van a galerías, y en las galerías están todas las sesiones semanales para que, si quieren volver a ver la información o reestudiar el tema, pues tengan acceso a esta, o quienes por motivos de trabajo no pudieron asistir, puedan enriquecer su conocimiento académico médico a través de las filmaciones de las sesiones, como una iniciativa de la dirección del hospital y de la coordinación de enseñanza e investigación. Pasen un buen día, muchas gracias por asistir y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la mañana. Gracias a todos.